oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Varda Fishbein para seguir recorriendo la geografía del Yiddish. ¿Qué tal, Varda? Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy vamos a una ciudad muy importante y por lo tanto le dedicaremos varios programas, que es la ciudad que en español conocemos como Vilnius, pero que en Yiddish se conoce como Vilne. Así es, Jorge, como tú lo has dicho. Es Vilnius en lituano, y así se dice en castellano. Polacos y rusos, aunque con diferente grafía, la llamaron Vilno. En hebreo se conoce como Vilna, y para nosotros en Yiddish, Vilne, que fue ya en el siglo XIV capital del Gran Ducado de Lituania, como ahora es la capital de la República de Lituania, y en algún momento cuando Lituania se confederó con Polonia, fue parte del territorio de esa confederación. También perteneció al Imperio Ruso desde el año 1795, tras la tercera partición de Polonia. Durante la época transcurrida entre las dos guerras mundiales, desde 1920 hasta 1939, volvió a ser ciudad polaca. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser capital de la República Socialista Soviética de Lituania hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Por su larga historia, su gran religiosidad, al igual que cultura judía, y debido a los numerosos judíos que conformaron la comunidad de Vilne, la ciudad fue apodada la Jerusalén de Lituania. Desde mediados del siglo XV ya había población judía en Vilne, que fue llegando a la villa en flujos pequeños, de pocas personas. Y la razón de esta forma de afluencia a grupos minúsculos fue que los comerciantes locales se oponían al establecimiento de judíos en la ciudad, porque generalmente venían con intención de dedicarse sobre todo al comercio, constituyendo una indeseada competencia. Esa actitud y otros factores de discriminación hicieron necesario que el gran duque que gobernaba Lituania por entonces, Segismundo I, emitiera y firmara una carta de privilegio en el año 1527 prohibiendo la residencia de los judíos en la ciudad. La aprobación legal de residencia judía en la villa llegó en el año 1593, también a través de la emisión de un privilegio, en este caso otorgado por el rey Segismundo III, y a partir de entonces la Kehila de Vilne comenzó a funcionar como una institución organizada en todos aquellos aspectos legales internos y propios de las comunidades autorizadas. Igualmente, las malas relaciones entre judíos y no judíos se mantuvieron a lo largo de todo el siglo XVII, por lo que varias veces la comunidad tuvo que solicitar a las autoridades la renovación de ese privilegio que hemos mencionado antes. La dirección de la Kehilá estaba a cargo de una junta cuyos miembros se elegían anualmente, y aparte de los asuntos de Vilne, más tarde también se hizo cargo de las pequeñas comunidades de las localidades vecinas. Había varias instituciones que operaban en Vilne, como por ejemplo la que se conocía como Asamblea Rajash, por las siglas de rabino, cantor y síndico en hebreo, que reunía estos tres cargos religiosos. Este organismo tuvo una larga vida y sus miembros, a lo largo de los siglos, siempre pertenecieron a las familias más poderosas política y económicamente de la comunidad. En el siglo XIX fue reemplazado por una autoridad colectiva más amplia, compuesta de 32 dignatarios, en hebreo Shlosha Ushnaim Pene Air, que tenía funciones legislativas y celebraba reuniones varias veces al año para elegir a los directivos de la Kehilá
y trazar las políticas para encarar los asuntos que afectaban a la misma. Por supuesto que cuando decimos funciones legislativas, decimos en todo aquello que los judíos, los dayanim, los jueces judíos, podían legislar en asuntos comunitarios internos. Para otras cosas, obviamente, los judíos, como cualquier otro vecino de la ciudad, estaban sometidos a los tribunales ordinarios en cada caso, de cada gobierno. Otra institución relevante de la comunidad de Vilna fue la denominada Tzedaká Gedolá, lo que se traduce como Gran Fondo para la Caridad. Los directivos de esta entidad se ocupaban de coordinar todas las acciones destinadas al bienestar social, tales como establecer cuál debía ser el monto de la ayuda a los necesitados, la distribución de alimentos para celebrar la Pascua judía, el pago del sueldo de las nodrizas que alimentaban a los bebés huérfanos o hacerse cargo de los gastos de entierro de los indigentes. Para sostener estas actividades caritativas se buscaban fuentes de financiación diferentes de los fondos comunitarios, por ejemplo, donaciones, para que el sistema benéfico pudiera seguir funcionando incluso si se agotaba el erario de la comunidad. Según está documentado, en el diseño de 1600, inaugurando el siglo XVII, vivían en Vilna unos 3.000 judíos, lo que porcentualmente entonces se acercaba a ser una cuarta parte del total de vecinos. Pero 3 años después, el ejército ruso ocupó la ciudad y la Keilah vio decrecer en gran medida el número de sus integrantes, porque muchos huyeron o emigraron, y la Keilah pasó a tener únicamente 400 asociados, con un obvio descenso porcentual que se quedó en un escaso 10% de la población general. Aprovechando el bajo número de judíos, el siempre larvado antisemitismo emergió a la superficie y creció la actividad antijudía, sobre todo animada por la orden cristiana de los jesuitas y los gremios locales. Los hechos incluyeron violencia sobre particulares y en la última década del siglo, en 1690, 2 judíos fueron ejecutados acusados del recurrente y siempre falso delito del libelo de sangre. Pero paradójicamente, también desde el principio de ese siglo XVII, Vilna se había convertido en un centro de referencia para los estudios rabínicos. Fueron numerosos los eruditos nacidos en la ciudad, entre los cuales podemos citar a los grandes sabios Yoshua Eshel ben Yosef y Shaftaya Cohen, que también tenían puestos de dayanim, de jueces para asuntos comunitarios. Y ya en la segunda mitad de esta centuria e inicios de la siguiente, vivían en la villa rabinos, gramáticos y grandes estudiosos de la halajá y la Agadá. Al iniciarse el siglo XVIII, Vilna fue ocupada nuevamente, en este caso primero por los ejércitos de Suecia y luego de Rusia. Esas guerras, las plagas que eran comunes en aquellos siglos, los incendios y otras desgracias, generaron un gran deterioro en la ciudad y en las condiciones socioeconómicas de vida en general. Pero en el caso de los judíos, a todo ello se sumaba la permanente hostilidad de los gentiles y eso también llevó a un profundo declive comunitario. La comunidad incluso sufrió una quiebra económica al no poder afrontar las deudas que tenía contraídas con prestamistas, ni pagar los impuestos y otros favores pecuniarios que los funcionarios eclesiásticos exigían a los judíos bajo cuerda. No obstante, pese a tantas penurias y escaso crecimiento, en los años siguientes de esa misma centuria tuvo lugar una época de oro desde el punto de vista religioso, encabezada por Eliyahu ben Shlomo Zalman, el Gaón de Vilna, que consiguió que muchas personas de distintos puntos de Europa del Este se acercaran a estudiar con él y que le otorgó a Vilna su impronta de ciudad con una enorme espiritualidad judía, la así apodada Jerusalén de Lituania, como se ha dicho.
El núcleo de la vida religiosa, como es obvio, fueron las sinagogas de la ciudad, sobre todo la conocida como Gran Sinagoga. Es preciso señalar que los judíos de esta capital eran más racionalistas que místicos, y así se reflejaba en la forma de estudiar e interpretar las enseñanzas por parte de los eruditos locales. El representante más conocido de esta escuela fue precisamente el Gaón de Vilna, el líder de esta tendencia, y fue, por tanto, la ciudad uno de los puntos de mayor oposición al movimiento jasídico que por entonces nacía con fuerza. Bajo la influencia de este sabio rabino, Vilna fue el referente del estilo de vida y del método de estudio religioso que en adelante, y se puede decir que hasta hoy, siguen los llamados mitnagdim u opositores al hasidismo. A tal punto llegó la enemistad que en el año 1772 la comunidad decidió disolver la congregación que los hasidim tenían en Vilna, prohibiendo sus actividades y lanzando un jerem o excomunión contra ellos. Entre los excomulgados estaba nada menos que el gran líder hasídico Shneur Zalman de Liadi, autor de la obra de referencia del hasidismo, Tania, que recoge el pensamiento y el modo de vida judío según la corriente Chabad Lubavitch, que tuvo su primera edición en 1796. En realidad al tzadik de Liadi se lo excomulgó 2 veces, en 1777 y luego en este caso directamente por un jerem emitido por el propio Gaón de Vilna en 1781, ya que los Misnagdim lo consideraban a él y a su movimiento herejes. Esta disputa tan agria siguió a lo largo de toda la vida del Gaón, aunque en la ciudad había grupos de hasidim que se reunían en secreto para rezar en casas. Tras la muerte de Rabbi Eliyahu ben Shlomo Zalman, encontraron mejor acogida entre los miembros de la comunidad local, lo que ocurrió hacia el año 1790. La vida religiosa hasta entonces había sido muy severa, muy rígida, pero en 1798 se prohibió que los rabinos o dayanim, los jueces, impusieran multas o castigos físicos por transgresiones o delitos contra la fe, lo que nos hace pensar que esto sí se hacía anteriormente. Poco después, en 1799, los dirigentes más antiguos de la Keilah y los jueces fueron apartados de sus responsabilidades comunitarias y se revisaron las cuentas. Se designó una nueva comisión directiva, esta vez integrada por seguidores del hasidismo que estuvieron al frente de la comunidad de Vilna durante un año. Para entonces, Shneur Zalman de Liadi fue denunciado a las autoridades y encarcelado, al igual que otros hasidim del país, entre ellos 22 de Vilna y pueblos del entorno, aunque fueron liberados poco después. Más tarde llegó la reconciliación entre hasidim y misnagdim y la directiva comunitaria pasó a estar compuesta por partidarios de ambas líneas y si así lo preferían, los hasidim fueron autorizados a organizar sus propias comunidades. En los años finales del siglo XVIII, desde 1795, Vilna, como ya se ha dicho, había pasado de ser ciudad polaca a pertenecer al Imperio ruso, a la vez que el número de judíos residentes había crecido hasta alcanzar las 5.800 personas, según un censo de la época. En el siglo siguiente, Vilna vivió un verdadero renacimiento, volviendo a ser un referente político y económico. Se construyeron barrios nuevos y se tendieron las modernas redes de comunicación de entonces, como las del telégrafo y el teléfono, proyectos que se llevaron adelante entre los años 1838 y 1886. También fueron mejoradas las conexiones ferroviarias. La ciudad vio cómo se creaba una red de alcantarillado en el último año del siglo, lo cual era el máximo de la higiene y la modernidad de entonces, como también al inicio del siglo XX, en 1901, se estableció una estación de energía eléctrica.
Aunque en los inicios de esta centuria XIX, la campaña militar napoleónica de 1812 fue un golpe duro para la región, Vilna curiosamente mantuvo un gran crecimiento de población debido precisamente al declive económico, sobre todo rural, que provocó que se desplazaran hacia la ciudad muchas personas, entre ellas judíos, de los pueblos y aldeas del entorno. Los vecinos de Vilna pasaron a ser nada menos que unos 53.000, y de ellos 20.000 eran judíos. Para una gran cantidad de jóvenes judíos, esta ciudad representaba un buen futuro por ser un centro importante a nivel educativo, cultural y político, equiparable a otros grandes núcleos urbanos de la Europa del Este. Así, en los inicios de la década de 1880, vivían en la villa casi 40.000 judíos, es decir, se había duplicado la cantidad, nada más ni nada menos que el 45% del total de vecinos. Las nuevas familias que emigraron a la ciudad poco a poco fueron reemplazando a las antiguas que habían dirigido la Keilah hasta entonces, lo que supuso un aire renovado y un redoblado impulso al crecimiento comunitario. Pero no todas fueron buenas noticias a lo largo del siglo XIX. En 1831 la comunidad sufrió agresiones físicas por parte de los polacos, a la vez que se rebelaban contra el gobierno, mientras toda la población era azotada por una epidemia de cólera. La violencia polaca se repetiría en el año 1863. Asimismo, en 1844, las autoridades rusas clausuraron en todo el imperio las comunidades judías, incluida la de Vilna, aunque permitió que siguieran manteniéndose las funciones de enterramiento, administración de fondos de caridad, cuidado de las sinagogas y sostén económico de las instituciones educativas para niños de familias pobres o huérfanos. También debían seguir ocupándose de la recaudación de impuestos para el gobierno imperial y de la selección de jóvenes judíos para servir en el ejército ruso. La Keilah de Vilna vio cambiar su suerte y dio un salto cualitativo cuando el propio ministro ruso de Educación, Sergei Uvarov, en el año 1847, dio su beneplácito para que el seminario rabínico y de docentes se instalara en la ciudad con el patrocinio del gobierno. En ese cambio puede haber influido que un año antes el millonario y filántropo Moses Montefiore, mientras visitaba Rusia, tuvo una larga estancia en esta villa. De modo que Vilna, como gran centro de enseñanza judía superior, se mantuvo a lo largo de todo el siglo XIX, a la vez que también fue punto de referencia de las ideas de la ilustración judía o Ascalá, y eso convocó a la ciudad a importantes intelectuales y escritores hebreos. No obstante, el gobierno no cejaba en una política de rusificación que llevaba a cabo desde hacía años, y Vilna era una de las ciudades en su punto de mira por la gran población judía que albergaba. Tampoco decrecía la hostilidad y la violencia contra la Keilah por parte de los vecinos gentiles. En el año 1881, al igual que en otras ciudades del imperio, se produjeron durante esa década, graves disturbios que desembocaron en la mayoría de los casos en sangrientos pogromos. Quizás por esos ataques cíclicos a lo largo de tantas centurias en busca de ideales de igualdad y fraternidad, a finales del siglo XIX, Vilna se convirtió en un lugar de encuentro de los socialistas judíos de Rusia. En el año 1895 se celebró en la ciudad un congreso de socialdemócratas judíos y 2 años más tarde allí se fundó el Bund, que hizo de esta ciudad el núcleo de las actividades políticas y sindicales de esta organización de trabajadores. Por entonces un censo registró una población judía de 63.831 vecinos judíos en Vilna, el 41,9, casi el 42% del total de habitantes. En esta época había crecido mucho el desempleo
y eso provocó una importante migración, sobre todo hacia Estados Unidos y Sudáfrica, aunque algunos judíos también hicieron aliyá, se trasladaron a Palestina. Bien, hasta aquí nuestra primera visita y como siempre hacemos, vamos a hablar del ciudadano o del vecino de Vilna más ilustre de esos siglos de los que hemos hablado, que es precisamente Rabbi Eliyahu ben Shlomo Zalman, conocido como el Gaón de Vilna, y también como Agro o Agra, siglas de Agaón Rabbi Eliyahu, en yiddish y en hebreo, respectivamente, nacido en el año 1720. Su apellido, que casi no se conoce, era Kremer, pero ni él ni su descendencia lo utilizaron, prefiriendo la denominación religiosa. Además de rabino, fue un gran erudito en el Talmud y la Kabbalah y una verdadera autoridad en la halajá o tradición judía. Asimismo, realizó estudios de materias seculares, tales como geometría, álgebra y astronomía, además de gramática de la lengua hebrea. En su opinión, el conocimiento de aspectos y ciencias seculares debían acompañar al estudio de la Torá, aunque siempre se manifestó opuesto a la Escalá, el movimiento de la Ilustración judía. No obstante, solía reflexionar y manifestar sus ideas acerca de la modernidad y la asimilación, así como sobre la necesidad de buscar un equilibrio entre la cultura europea y la hebrea. Escribió muchos comentarios, prácticamente no hay tratado antiguo acerca del que no haya opinado por escrito, trabajos en los que volcaba las clases que dictaba de forma oral a sus discípulos. Curiosamente, ninguno de sus trabajos se publicó durante su vida, sino después. Sus comentarios sobre el Talmud babilónico y el Shulchan Aruch, la mesa servida, obra alágica aceptada por todas las corrientes del judaísmo que se le debe al rabino Yosef Karo de Safed, se conocen como Biur HaGro, el esclarecimiento del Gro. También se expresó sobre la Mishnah y firmó con su nombre varios ensayos acerca de la Kabbalah. En cuanto a sus aclaraciones sobre el Pentateuco, su título es Aderet Eliyahu, el esplendor de Elías. También escribió sobre el libro de los Proverbios y otros del Tanaj, es decir, del conjunto de libros que incluye la Biblia hebrea, el Pentateuco, los profetas y los escritos sapienciales. En relación a las materias seculares, por las que también se interesó, como hemos dicho, escribió sobre matemáticas. Era un buen conocedor del griego Euclides y el rabino Boruch de Shklov, alumno suyo, el Gaón le pidió que tradujera los trabajos de este famoso matemático al hebreo, ya que Boruch aparentemente conocía el griego. Aunque no se sabe con certeza si es de su autoría, se le suele atribuir un escrito matemático en hebreo llamado Ail Meshulash, que puede traducirse como un carnero en 3 partes y que se refiere al llamado convenio entre las partes que aparece en el versículo, en el capítulo 15, versículo 9 del libro bíblico del Génesis. Cuando se retiró y se aisló de la vida pública, los Hasidim de Vilna aprovecharon para decir que se había arrepentido de haberse opuesto a ellos y se les había unido. El Gaón lo desmintió, enviando a algunos de sus discípulos con cartas firmadas por él a las comunidades de toda Polonia, en las que manifestaba que todo eso eran invenciones y que seguían la misma posición respecto al hasidismo. El Gaón falleció en Vilna, su ciudad natal, en el año 1797. Y bien, Jorge, hasta aquí nuestra primera visita y nuestro primer retrato de un vecino célebre de la ciudad de Vilna. Muy bien, y vamos a seguir hablando de Vilna dentro de 2 semanas cuando volvamos a visitarte a ti, Berta Fishbein, en tu sección, La Geografía del Yiddish. Hasta entonces. Hasta entonces, Jorge.